Hola a quien esté del otro lado, soy Martín Lillo, profesor de filosofía, y todo lo que voy a decir es mentira. De hecho, para pronunciar esa frase, debemos de alguna manera entender qué es lo contrario a la mentira. ¿Qué significa la verdad? ¿Cómo puedo decir que algo es mentira? ¿O cómo puedo decir que algo es falso, como diferente de la verdad? ¿La verdad depende de quien la dice o depende de lo que dice? La filosofía, a lo largo de la historia, se ha planteado distintas maneras de entender la verdad. Si bien ha unificado más o menos un concepto que utilizamos en la vida cotidiana, que utilizan las ciencias, la cuestión de la verdad sigue generando distintas discusiones y reflexiones en torno a la filosofía. ¿Cuándo estoy diciendo algo verdadero? Es una pregunta que nos vamos a realizar en este video y que vamos a intentar responderla de acuerdo a 3 puntos. En este video vamos a seguir 4 etapas. Nos vamos a aproximar históricamente a este concepto de la verdad. Vamos a intentar de alguna manera desentrañar la definición tradicionalista o la definición más abarcativa. En la tercera etapa vamos a ver cuáles son los problemas que puede tener esta definición tradicionalista, ¿sí? Porque hay que tener algunos supuestos sobre la realidad y supuestos sobre el conocimiento, sobre el entendimiento. Y por último, en la cuarta etapa de este video, vamos a tratar los grados de certeza. Cuándo lo que digo o cuándo algo se acerca más a la verdad y cuándo algo se aleja más de la verdad. Desde siempre la filosofía, o al menos desde su nacimiento en la Grecia antigua, estamos hablando tal vez de la filosofía occidental, los primeros filósofos se preguntaron acerca de la verdad. De hecho, uno de los primeros fueron Parménides y Platón, que propusieron que la verdad era como algo único, eterno, como que siempre iba a haber una verdad sobre las cosas y que esa verdad era de alguna manera inmutable. No cambiaba ni con el tiempo, ni tampoco era aparente, digamos, cuando una vez que descubrimos la verdad sobre algo, esa verdad permanece para siempre y no hay manera de entorpecerla o enturbiar esa verdad. En el siglo IV también encontramos una paradoja llamada la paradoja del mentiroso, que justamente tiene que ver con esto de lo que estoy diciendo es mentira. ¿Cómo podemos decir que lo que yo digo es mentira si cuando yo estoy hablando estoy ya pronunciando una frase verdadera? Si esa frase es verdadera, efectivamente yo estoy diciendo mentira. Entonces no puede ser verdadera. De otra forma, si yo pronuncio lo que digo es mentira y esa frase es falsa, de alguna manera lo que quiero decir es que siempre o que estoy diciendo la verdad. Por eso es una paradoja, porque tiene dos soluciones posibles y no puede haber una determinada solución al problema. De todas maneras, para dar un conocimiento o para dar una definición verdadera de la verdad, es difícil entenderla de este modo. Después viene Aristóteles, que agudiza un poco su discurso y dice que la verdad o es verdadero si se dice de algo que es, y si se dice algo que no es, y efectivamente no es. Aristóteles, de alguna manera, empieza a relacionar lo que es verdad con el lenguaje. Después lo tenemos a Isaac Ben Salomón, ¿sí? Que va a sintetizar la visión propuesta por Aristóteles. Y por último encontramos una visión contrapuesta y tal vez más parecida a Parménides y Platón en Hegel, quien entendía que la verdad pertenecía a una cuestión mental, ¿sí? Todos los pensamientos son verdaderos, de hecho la realidad es la que se adecúa a la idea. Este es nuestro primer punto y nuestras aproximaciones históricas.
La idea de esto es poder ver que el concepto de verdad ha ido cambiando, ha ido mutando. Parménides y Platón y Hegel coinciden en algún punto, Aristóteles y Isaac Ben Salomón coinciden en otro punto, ¿sí? Entonces podemos ver que la verdad o la cuestión de la verdad no está definida en filosofía, si bien hay una definición tradicionalista, que es la que vamos a ver ahora, siempre reflexionar sobre qué es lo verdadero es una cuestión filosófica. ¿Qué es la verdad entonces? Tomamos la definición de Isaac Ben Salomón Israel, que es un poco la definición que orienta nuestro día a día, que orienta las ciencias, que orienta la manera de entender cómo nos relacionamos con el mundo. Isaac Ben Salomón Israel va a decir que la verdad es la adecuación del entendimiento y la cosa. Es decir, va a haber verdad o va a existir verdad en una proposición o en una descripción o en algo que yo diga siempre y cuando lo que yo digo o mi mente se ajuste a las cosas del mundo. ¿Sí? Isaac Ben Salomón como que de alguna manera sintetiza la versión aristotélica de la verdad. Aristóteles decía que verdad es decir que lo que es y lo que no es, no es. Bueno, Isaac Ben Salomón de alguna manera sintetiza o resume esto en una relación de correspondencia. De hecho, esta manera de entender la verdad se la llama teoría de la correspondencia de la verdad, en donde el entendimiento se corresponde con la cosa y la cosa se corresponde con el entendimiento. Lo importante es esto, que esta definición de verdad es la más tradicional. Digamos, yo sé que es verdadero cuando digo tengo frente a mí un dispositivo electrónico, cuando mi entendimiento, es decir, el creer que tengo frente a mí un dispositivo electrónico y la cosa que tengo delante mío, esta computadora o este celular, efectivamente existe, entonces podríamos decir que esa frase, tengo frente a mí un dispositivo electrónico, es verdadera, porque está adecuada el entendimiento y la cosa. Entonces, en esta definición de Isaac Ben Salomón encontramos como tres apartados principales. Adecuación, ¿sí? Esta suerte de armonía, de corresponderse, ¿sí? Como que encajan las piezas, digamos, encaja mi entendimiento con la cosa. Justamente el entendimiento sería la segunda parte de esta definición y la tercera parte es la cosa, ¿sí? El estado de la realidad, el estado de las cosas. Las partes de la definición son tres y es en estas partes, principalmente en el entendimiento y en las cosas, donde la definición de la verdad encuentra ciertos problemas. Porque no siempre se entiende el conocimiento o no siempre comprendemos el entendimiento de una manera y no siempre comprendemos las cosas de una manera. La pregunta es, ¿hay maneras de entender las cosas? ¿Hay distintas maneras de conocer? Y otra pregunta es, ¿hay algo allá afuera de mi mente? ¿Podemos decir que las cosas fuera de mi mente existen o todo es producto de lo que estoy pensando o de lo que estoy sintiendo? Vamos a empezar a responder esta pregunta. ¿Hay algo allá afuera de la mente? Es para esta definición, ¿sí?, de Isaac Ben Salomón un problema. Porque hay dos maneras de responder, o al menos las dos maneras más generales y contrapuestas son el realismo y el idealismo. El realismo dice que hay existencia de cosas extramentales, o sea que las cosas son, son partes de la realidad o de una existencia extramental, y también el realismo dice que el mundo existe más allá de nuestra mente, es decir, que si la humanidad de alguna manera se extingue, seguiríamos existiendo o seguirían existiendo las cosas, es decir, la montaña, la placa tectónica, el agua y los colores no necesitan de la humanidad para existir, no necesitan de una mente que las piense para existir.
Por otro lado tenemos al idealismo, que el idealismo se presenta diciendo, o es la postura filosófica que sostiene que las cosas solo existen en forma de ideas. No hay un mundo, no hay una realidad fuera de la mente. Todo lo que existe en nosotros es mental. Es decir, el color rojo, el sonido y la sensación del tacto, por ejemplo, son ideas de mi mente. En realidad no existen las cosas fuera de mi mente. Esas ideas se pueden conocer o no para el idealismo, ¿sí? Es posible conocerlas o no, pero fíjense que adecuar el entendimiento a las cosas ya genera un problema porque ¿qué son las cosas? ¿Las cosas existen fuera de mi mente o existen dentro de mi mente? Lo que estoy sintiendo, el color verde que tengo frente a mí, ¿existe verdaderamente o no existe? Un estado, por ejemplo, ¿existiría si no existiesen las personas? ¿La sociedad argentina existiría si no hubiese humanidad? Entonces, fíjense cómo idealismo y realismo tienen, de alguna manera, sus propuestas para poner en cuestionamiento esta definición de Isaac Ben Salomón. Después tenemos la segunda parte de la definición, que es el entendimiento. Y en el entendimiento también se generan problemas, porque cuando decimos entender algo, podemos decirlo desde dos posturas, desde un subjetivismo o desde un objetivismo. De hecho, Sócrates, que es la imagen que podemos visualizar, sostenía que la verdad estaba en el interior de la persona, ¿sí? Lo verdadero, el conocimiento de las cosas estaba en el interior de uno, solamente que uno tenía que sacarlo o dar a luz esas ideas. Fíjense que el subjetivismo es esta postura que sostiene que el estado de cosas, o sea, lo que pasa en la realidad, exterior o interior, depende de la conciencia del sujeto que conoce. Es decir, lo que pasa afuera depende exclusivamente de lo que pensemos. Es el sujeto el que va creando la realidad. ¿Sí? Tal vez existen cosas afuera, pero como las entendemos o de la manera en que las conocemos, siempre depende de nosotros. En cambio, por otro lado, encontramos el objetivismo, que es esta postura que sostiene que el estado de cosas es independiente del sujeto. Es decir, cualquiera de nosotros, si ve un mate, va a poder decir que es un mate. No depende de cada sujeto en particular. Es decir, delante de nosotros tenemos un mate, tenemos un termo, tenemos una bombilla, tenemos un celular, tenemos una computadora, y si juntamos diversos sujetos, el objetivismo asegura que los diversos sujetos van a poder entender o visualizar el mismo estado de cosas. Es decir, la realidad no depende de el sujeto, sino que aquello o las cosas del mundo no residen en el entendimiento. Por último, vamos a pasar a la adecuación, que es como la primer parte de nuestra definición, adecuación del entendimiento y la cosa. Eso es una verdad. Algo verdadero es cuando algo se adecúa, cuando lo que pienso se adecúa a lo que existe, ¿sí? Pero esta adecuación también tiene diversos grados, no siempre la adecuación es estrechísima, no siempre esta manera de corresponderse se da de forma óptima. Entonces la diversa adecuación nos genera distintos grados de asentimiento o de certeza, ¿sí? La ignorancia es el menor grado y la certeza es el mayor grado, ¿sí? Ignoramos cuando hay ausencia de esta relación, o sea, cuando el entendimiento y la cosa no se tocan o no tienen nada que ver en ningún punto. Yo ignoro el material del cual están hechos los trajes espaciales, ¿sí? Porque mi entendimiento no se toca en ningún punto con la cosa. ¿Sí? Después tenemos la duda, que es la suspensión del juicio, es decir, este estado de certeza que me permite no decir si es verdadero o falso, pero sí me permite de alguna manera emprender un camino para entenderlo. Después está la opinión, ¿sí?
que es como una relación hipotética, no es algo certero, no tengo evidencia, pero sí es más fundado o sí tiene más relación con la cosa que una duda. Y después encontramos la certeza, que es esta relación o esta correspondencia que se da entre el entendimiento y la cosa, que sí o sí tiene una base evidente, es decir, que resulta evidente la relación que mi entendimiento genera o realiza con la cosa. De alguna manera, cosas, entendimiento o adecuación generan problemas a la propia definición que las propone, ¿sí? Porque no siempre entendemos de la misma manera lo que es el entendimiento, no siempre entendemos de la misma manera lo que son las cosas y no siempre entendemos de la misma manera cómo es la relación entre nuestra mente y lo que pasa en el mundo. Verdad siempre es una complicación para la filosofía. Y la filosofía justamente está ahí para seguir reflexionando sobre cómo hacer que lo que decimos sea un poco más verdadero. ¿Qué es la verdad? Y bueno, hicimos un recorrido histórico desde Parménides, que afirmaban una verdad inmutable, eterna, para siempre. Fuimos después a Aristóteles, que un poco hablaba del lenguaje, la relación entre decir y lo que es. Isaac Ben Salomón, Hegel. La aproximación histórica nos da cuenta de que definir la verdad no es tarea sencilla. Después buscamos la definición tradicionalista, que intenta englobar la definición aristotélica o el concepto de Aristóteles, y es como la base de nuestra cotidianidad. Adecuamos permanentemente lo que entendemos con las cosas del mundo. ¿Sí? Yo entiendo que tengo un semáforo en rojo delante mío, y si comprendo que eso es verdadero, entonces me detengo. Es difícil escapar en lo cotidiano de esta definición tradicionalista. Pero sin embargo, la definición tradicionalista, la que todos usamos para vivir, la que utiliza también la ciencia para hacer sus descubrimientos, tiene distintas dificultades. ¿Qué es la realidad y qué es el entendimiento? También, otra distinción de esta definición de verdad es que nos puede dar o nos brinda distintos grados de certeza. No es lo mismo tener evidencias cuando yo afirmo algo que no saber nada sobre el tema. No es lo mismo certeza que ignorancia. No es lo mismo certeza que duda y no es lo mismo certeza que el conocimiento hipotético. Hasta acá el módulo de la verdad. Lo importante es que nos preguntemos como parte del pensamiento y del conocimiento, ¿qué es la verdad para nosotros?